Parcialmente nublado en Capital Federal. Bien, es un día importante hoy porque está tramitándose el juicio por YPF, ha llegado a la Corte de Nueva York y va a decidir qué pasa con esa decisión de primera instancia de la jueza Presca para que Argentina ponga nada más ni nada menos que 16.100 millones de dólares a los fondos buitres que vienen reclamando por esa deuda. Sí, lo que tenemos hoy es la definición de Corte de Apelaciones de si Argentina tiene que entregar las acciones de YPF como garantía para el pago del juicio por 16.000 millones de dólares. 51% de YPF está en manos no solo del Estado Nacional, sino también de las provincias. Esta fue la última sentencia de Loretta Presca, que ya había fallado a favor de los fondos buitre, Burford y Eaton. Como Argentina no pagaba, obliga a entregar las acciones de YPF, sabe que eso tiene que pasar por el Congreso, entonces un tribunal de primera instancia de Nueva York obliga al Congreso a sancionar una ley para transferir las acciones de YPF para pagar la sentencia. Es todo un chino. Sí. Por ese chino es que llega a la Corte de Apelaciones desmembrado en distintas instancias. Primero, que Argentina apeló a la Corte de Apelaciones el fallo, que le obliga a pagar 16.100 millones de dólares a Burford y otros fondos. Pero además, apeló a la ejecución de la sentencia, que es pagar con las acciones de YPF. Pero además, llegó a la Corte de Apelaciones por tercera vez para decirle, mirá, no me hagas poner las acciones en garantía. Definí primero si tengo que pagar con las acciones de YPF, esto se define a fin de septiembre, y definí también el fondo de la sentencia. Esto se define a fines de octubre. Hay distintas instancias. La de hoy es el primer match, si querés, el primer round. Pero dicen especialistas en cuestiones judiciales que esto es como de difícil ejecución, porque como te decía, hay una ley del Congreso argentino que impide transferir las acciones. Otra ley habilitando la transferencia, cosa que parece muy improbable. Exactamente, ¿no? Y siempre hay que recordar que Burford compró los derechos de juicio a la quiebra de Petersen en Madrid por unos 15 millones de dólares, que ahora va a embolsar una parte suculenta de los 16.000 millones de la sentencia. Burford la semana pasada presentó sus resultados trimestrales, porque es una empresa que cotiza en bolsa de Nueva York. Valuó su tenencia de acciones, del juicio, su tenencia del juicio en 1.600 millones de dólares, y dijo que ya vendió la mitad de los futuros derechos que le correspondieran por ganar este juicio para hacerse de plata. Decía, ya estuvo gastando a cuenta, o estuvo recolectando a cuenta Burford, pero fíjate cómo son los montos, ¿no? Compró por 15, dice que va a llevarse 1.600 palos de mínima, y la sentencia a favor de todos los litigantes es de 16.000. Bueno, ojalá le salga todo mal, ¿no? Es lo que uno desea, independientemente de los cuestionamientos, las miradas positivas que se pueda tener del proceso privatizador. Para analizarlo, está una de las personas que más sabe sobre YPF en la Argentina, Nicolás Gadano, que ha publicado un libro sobre YPF, se llama Historia del Petróleo en la Argentina. Habló del petróleo, y hablar del petróleo en la Argentina es hablar de YPF. Es economista especializado en energía de la Fundación Pensar, y es economista jefe de la consultora Empiria. Nicolás, gracias por atendernos. Reinaldo 7K te saluda en Radio con Vos. Hola Reinaldo, gracias a ustedes, es un gusto. Bien, a ver, esta instancia que nosotros resumíamos rápidamente en cuanto a lo que viene en Estados Unidos, ¿cómo lo estás viendo? Bueno, efectivamente estaba muy bien descrito que es una guerra de guerrilla judicial que hace Argentina, y es lo que tiene que hacer, y es lo que va a hacer cualquier gobierno argentino, que es apelar a utilizar todos los caminos judiciales que existan para tratar, más que nada, de cuestionar el fondo, ¿no? Que es lo más difícil, es decir, el fallo. Como bien acaban recién, una cosa es el fallo y otra cosa es esta instrucción de la jueza, rara en un punto, que es bueno, paguen de esta forma, ¿no? Paguen con las acciones de YPF, cosa que yo creo que no va a suceder. El gran riesgo es que si no logramos mantener la apelación, la suspensión de esa instrucción, el fantasma que aparece ahí es una palabra que se llama desacato. Yo no soy abogado, y tampoco, pero consultando a los abogados, tampoco me queda claro qué podría significar, porque el riesgo es, como fue en su momento el fallo en el mismo juzgado del juez Griesa,
que en su afán por hacer efectiva la sentencia, que es normal del lado, así como es normal que Argentina intente postergar, cambiar, diluir esta sentencia, porque es brutal lo que tenemos que pagar, el juzgado probablemente lo que va a querer hacer es que se cumpla. Y el riesgo, insisto, es que tome alguna medida que complique a la Argentina verdaderamente en sus relaciones financieras internacionales, en la deuda, etcétera, etcétera. Si no, Argentina va a seguir intentando diferir este pago y recorrer todas las posibilidades judiciales que haya para revertirlo. Nicolás, cuando uno ve la cifra y cómo lo adquirió el fondo Bradford, claramente parece una exorbitancia. ¿Por qué la jueza determina un valor de esta naturaleza que parece incluso, por lo que yo escuché a algunos especialistas, bastante alejado de la realidad? Mirá, lo importante ahí no está alejado de la realidad. A veces la gente se confunde y cree que este es un monto asociado a la expropiación, es decir, mucha gente escucha esto tiene que ver con la expropiación, entonces nos quedamos con las acciones de YPF, hay que pagar. No, eso ya se pagó. Se le pagó a Repsol 5.000 millones de dólares todavía en el gobierno de Cristina por el 51%. Lo que pasa es que el estatuto de YPF preveía que frente a un cambio de control, como el que sucedió en ese momento, es decir, la empresa la controlaba Repsol, la pasó a controlar el Estado, pero por el modo de expropiación, que fue solo el 51%, el 49% restante tenía derecho a que el nuevo accionista controlante, es decir, el Estado, le hiciera una oferta de compra por las acciones, cosa que no hizo el gobierno argentino. Y esa oferta se hacía en base a un cálculo que está definido en el estatuto. Entonces, este monto de los 16.000 millones, aunque parezca disparatado, no es que es arbitrario, definido por la jueza, sino que surge de la cantidad de acciones, el precio al que debió ofertar Argentina para comprar esas acciones, y luego un interés anual simple del 8%, desde que se tendría que haber hecho esa oferta hasta el fallo que fue hace un par de años. Ahora, entonces, pero la empresa no vale 16.000 millones. No, es que esto no tiene que ver con la empresa, porque para colmo, si nosotros, no es que nos vamos a quedar con el 100% de la empresa, con el 49% restante. Esto tiene que ver con, sí, es un monto que supera el valor de la empresa, pero digo, en su momento, por ejemplo, para que la gente lo recuerde o vos lo recuerdes, Repsol cuando compró y tuvo que hacer esta oferta pública de adquisición, y yo más... Se está cortando, ¿no? La acción valía, para que tengan una idea, alrededor de 25 dólares en el mercado, y Repsol tuvo que ofrecer 44,75 dólares por acción. Por supuesto, todos los que tenían acciones las vendieron, incluyendo la provincia de Santa Cruz, que tenía acciones en ese momento. Entonces, esta cláusula del estatuto ya se hizo efectiva años atrás. Y bueno, por distintos motivos que yo creo que más que nada tienen que ver con la presencia complicadísima del grupo Eskenazi y su relación con los Kirchner, el gobierno de Cristina y Kicillof dejó pasar esto quedó como un pasivo contingente y bueno, y ahora se materializó. Igual, perdón, desde mi ignorancia total, si la empresa ni de lejos cuesta esto, me hace tanto ruido que un magistrado pueda decir me tienen que pagar, no sé, 4 veces más lo que vale por el 51%, eso en cuanto a sentido común, todo lo demás lo entiendo, el 8%, eso, pero digo, vos sos un juez más o menos imparcial. Yo tengo mis dudas, ¿no? Porque veo cómo los jueces norteamericanos fallan siempre a favor de los fondos reclamantes, ¿eh? Y esto no quiere decir que haya estado bien la privatización, ni mucho menos lo que pasó con los Eskenazi. Pero digo, hay algo ahí que como que no terminaba de encajar en mi cabeza, pero quizás es mi propia dificultad, ¿no? Lo que pasa es que esto viene de la YPF de los años 90, la YPF de Stensoro. Ahí Argentina tomó 2 decisiones que son claves ahora para entender este fallo, y que si no pasa lo que te pasa a vos, que no se entiende. La primera fue cotizar en Nueva York.
Es decir, Argentina en ese momento quiso que YPF fuera una empresa cuyo accionista principal seguía siendo el Estado argentino. Estoy hablando antes de Repsol. Y el resto de las acciones no las tenía ninguna empresa petrolera, estaban atomizadas en el mercado. Y entonces ahí se decidió ir al mercado internacional y cotizar, además de en la Bolsa de Buenos Aires, en la Bolsa de Nueva York. Bueno, entonces ahí aparece el tema de Nueva York. No es arbitrario esto de por qué hay un juicio en Nueva York. Y el otro elemento que se arrastra desde esa época es el estatuto, que lo aprobó Argentina, además se aprobó por un decreto presidencial, en donde a esos accionistas minoritarios se les ofrecía una protección, que era, mirá, si esta empresa cambia de control porque alguna empresa o porque el Estado o X toma el control de YPF, vos como accionista minoritario vas a estar protegido porque te van a tener que ofrecer comprarte tus acciones a un precio con un premio respecto de lo que vale la empresa. Y vos decidirás si te querés quedar con el nuevo controlante o no. Esa cláusula, que no es disparatada y que está presente en muchas compañías, es la que finalmente el incumplimiento de Argentina post-expropiación genera este monto verdaderamente increíble. Ahora ahí agrego algo que es un detalle de color. Si Barford recibiera el 51% de las acciones, cosa que yo creo que no va a suceder como forma de pago, desde mi punto de vista, nuevamente habría un cambio de control, porque el 49% de los accionistas de YPF que están en el mercado dirían, mirá, acá el control lo tenía el Estado argentino, ahora lo pasó a tener, yo estaba contento ahí, por algo compré mis acciones, y ahora lo pasa a tener Barford. Quiero que Barford me haga la oferta pública de adquisición. Y entraríamos en un loop eterno medio, ¿no? En donde si Barford no lo hiciera, tendría una demanda en el juzgado de Nueva York en contra. Y entonces Presca, que es tan buena jueza, le aplica unos 58 mil millones de dólares de multa a Barford. No, es que Presca debería defender, como es lo que en principio está haciendo, a los accionistas minoritarios de YPF. Lo que pasa es que por las circunstancias de la historia argentina y las operaciones que nazi, el grueso de esos accionistas que apelaron por sus derechos no son accionistas simples, pequeños, que tenían 1000 acciones de YPF, sino son este grupo que entró a YPF de una manera totalmente... Pero la jueza no desconoce ese hecho. No, hubo una estrategia argentina intentando demostrar que había algo ilícito en el origen de esas acciones, pero bueno, no funcionó. Bueno, por eso digo, estamos ante una jueza muy especial también. Una jueza que no puede distinguir, no es que te quiero decir cosas que vos no quieres decir, es lo que lo digo yo. Una jueza que tiene que darle a cada quien lo que cada quien se merece, que en el fondo es eso, la justicia, toma a un fondo buitre como si fueran pequeños accionistas que invirtieron en YPF y fueron perjudicados. Es un lío todo. Sí, no hay un fondo buitre acá. Que Barford Capital es una empresa que cotiza en la bolsa y además el juicio no lo lleva adelante Barford, o sea, lo lleva adelante en los hechos, pero el demandante, cada vez que vos ves ahí un documento, es Petersen Energía, porque Barford no compró el juicio. Barford tiene un acuerdo con el concurso preventivo en Madrid de las empresas Petersen, por el cual lleva adelante el juicio y si lo gana y recibe un monto, se va a quedar con el 70% de lo que se pague, y el otro, como ustedes decían recién, ya vendió parte de eso además, pero el 30% va a ir al concurso, en donde paradójicamente, dado el monto, depende del monto que finalmente se pague, Repsol va a recibir más plata, porque Repsol le había prestado la plata a los Eskenazi para que entren a YPF. Sí, es extraordinario esa operación, y increíble. Si sobrara plata, finalmente va a ir a las empresas Petersen. Y a Petersen y Repsol, espectacular. Bueno, te quería hacer una pregunta acá el profe Rafael. Hola, Nicolás, Esteban Rafael, Sí. ¿cómo estás? ¿Qué tal, Esteban? Hasta ahora, por cómo se viene desenvolviendo el juicio, porque Presca pone en cabeza del Estado Nacional la responsabilidad y no de YPF, YPF venía bastante exenta, bastante blindada de esta contingencia,
y podía, bueno, hacer inversiones para desarrollar Vaca Muerta, para ponerse en cabeza el oleoducto Vaca Muerta Sur, para el proyecto de GNL y demás. Mi pregunta es si esa realidad puede cambiar, si avanza este pase de manos por el 51% de YPF, o si, digamos, si esa contingencia está ahí, digamos, que YPF mañana puede cambiar de manos, si puede afectar las inversiones de YPF en Vaca Muerta y todo el complejo exportador. Mirá, no debería, porque efectivamente, como vos dijiste, aunque originalmente se intentó meter a YPF en la demanda, la jueza ha condenado al Estado Nacional, no a YPF. Y en este caso, lo que la jueza intenta es que el pago se haga con un activo que tiene el Estado Nacional, como tiene tantos, que son las acciones de YPF. Pero si la jueza tomara decisiones que afectaran a YPF como compañía, en realidad no solo estaría dañando al Estado Nacional, sino a todos los accionistas minoritarios que en esto no tienen nada que ver. Y que paradójicamente, además, lo que la jueza se supone que está haciendo es defender el interés de los accionistas minoritarios anteriores de YPF. Entonces yo creo que no tendría ninguna lógica que en el futuro el juzgado afecte el desempeño de YPF, sus finanzas, sus movimientos de plata en el mundo. Por supuesto que un fallo así, vos me preguntabas por Vaca Muerta, bueno, genera cierta incertidumbre sobre Argentina, porque dice, bueno, Argentina siempre tiene problemas, tiene que pagar varios miles de millones de dólares, pero eso es Argentina en general, el Tesoro Nacional, no YPF y no Vaca Muerta. ¿Tenés alguna idea de lo que puede pasar con la Corte? ¿Tenés información? No, la verdad que no conozco, no tengo idea, creo que pero me imagino que en algún momento va a ser muy difícil escaparle a algún tipo de negociación con estos acreedores, porque creo que los tribunales de Estados Unidos de alguna manera u otra van a ir confirmando. Me parece muy difícil que se cambie el fallo de fondo, y entonces, más allá de que Argentina haga todo lo posible por postergarlo, lamentablemente creo que en algún momento se va a hacer difícil eso. En el caso de que en algún momento, me lo pongo como fantasía, ¿no? Argentina dice no voy a pagar nada, esto me parece un fallo injusto y no pago. ¿Tiene consecuencias de qué tipo? Bueno, yo mencionaba el antecedente de... Mirá, para mencionar dos extremos, nosotros tenemos fallos en contra en el CIADI, que es el Tribunal Arbitral del Banco Mundial, de compañías así que argumentaron y tuvieron fallos a favor respecto de violaciones de sus contratos, que Argentina nunca dijo, porque tampoco te vas a ir a hacer el gallito, pero en los hechos nunca pagó y no pasó nada. Ahora, yo mencionaba el caso de los bonos y el juez Griesa, justamente en el mismo juzgado de New York. Bueno, de alguna manera ese juez logró generar un daño tal para Argentina si incumplía la sentencia, que Argentina se tuvo que sentar y tuvo que negociar. Ese es el gran fantasma, ¿no? Porque Argentina, de hecho, está en un proceso de normalizar sus relaciones financieras con el mundo. Eso es muy importante para que Argentina crezca, tenga inversiones, desarrolle sus recursos naturales. Y si el juzgado, de alguna manera u otra, nos traba eso, ahí es donde la estrategia de decir no pago se puede hacer muy costosa. Bien. A lo mejor no hay que decir nada y no pagar. Y adiós. Y hacerle un pagadiós a Presca. Bueno, como siempre, Nicolás, muchísimas gracias. Seguimos recomendando tu libro, Historia del Petróleo en la Argentina. Gracias a ustedes. Un abrazo. Un abrazo. Chao. Nicolás Gadano, economista, especialista en el tema petróleo. A mí yo parece muy